Del espectro autista, diagnóstico y pronóstico. Eso es un tema que está muy en boga. Finalmente, la población a la que estamos viendo actualmente, los pediatras, pues no tenemos la preparación de este tipo de temas. Entonces, quiero agradecer a la doctora María Rosa Palacios Heredia, quien nos va a hacer favor de darnos un orientadito y una empapada con el tema, que es muy extenso. Ella tiene la subespecialidad de medicina, de psiquiatría infantil y adolescencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Hizo psiquiatría en el mismo instituto. Ahora nos va a hablar de este tema y espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Les agradezco mucho su presencia. En un inicio, este tema fue planeado para hacer un simposio y que diéramos una perspectiva neuropediátrica y psiquiátrica desde la perspectiva de la psiquiatría infantil. Sin embargo, no va a poder ser así la dinámica, entonces voy a darme la libertad de ampliar un poquito el tema y hablar de generalidades, un poco de historia, la definición, algunos síntomas que son bastante interesantes e importantes para ustedes en su práctica. Ya después pasaré un poco al diagnóstico y finalmente hablaremos del pronóstico. Voy a dar un espacio entre cada tema para que podamos hacer preguntas en caso de que hubiera alguna duda y poder hacer un poco más interactivo el formato, de tal manera que todavía mantengamos el formato de simposio, pero pues obviamente ya no va a haber una discusión activa entre los dos expertos como se tenía pensado. Es un tema un poco largo, entonces vamos a tratar de hacerlo más ligero posible y tal vez sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados desde la perspectiva de la medicina, debido a que es un tema donde yo me aboqué mucho en la parte psiquiátrica, pero de todos modos yo creo que las preguntas nos van a poder orientar sobre la parte médica también. Entonces vamos a dar inicio. En la primera parte vamos a hablar de los antecedentes, aquí vamos a hablar de la definición, síntomas, historia, datos epidemiológicos, estudios genéticos y la etiología. El trastorno del espectro autista se define como un trastorno del neurodesarrollo y se caracteriza principalmente por abarcar dos dimensiones del mismo, que son dificultades en la comunicación y tendencia a realizar conductas estereotipadas y repetitivas. La presentación clínica puede modificarse con las demandas ambientales y eso ya lo conocemos bastante bien. No es lo mismo tener un paciente que tiene un trastorno del espectro autista en la Ciudad de México que tener un paciente que tiene el mismo diagnóstico, por ejemplo, en Playa del Carmen, en algún otro país de primer mundo. Las demandas del ambiente van a significar mucho cómo se presenta y qué síntomas van a ser los predominantes. También existe la presencia de ganancia de hitos y posterior regresión, que esa es una de las características del autismo infantil. La clínica es muy diversa, pero hay síntomas centrales que vamos a explicar más adelante que nos pueden orientar mucho mejor. Y algunos síntomas pueden aumentar con el tiempo o pueden disminuir porque no son fijos, es una patología muy dinámica. Algunos síntomas pueden atribuirse a la edad igualmente. Hay un síntoma clave que es caminar de puntas, que si nosotros nos fijamos en la mayoría de los pacientes pediátricos pueden realizarlo incluso ya cuando son escolares, que están en edad escolar, pero aquí nos vamos a enfocar sobre todo a la persistencia del síntoma y al patrón que se presenta, lo cual nos va a dar una diferencia en el diagnóstico de si se trata de un síntoma que se atribuye a la edad o bien se trata de un síntoma que pueda pertenecer a este trastorno. Ahora, dentro del trastorno, las discapacidades cognitivas son comunes, se presentan en el 25 al 50%. Existen mitos bastante extendidos de que los pacientes que tienen trastornos del espectro autista tienen una inteligencia superior al promedio o incluso tienen habilidades exageradas al promedio, pero en realidad no se tienen datos concluyentes al respecto. Lo que sí sabemos es que las discapacidades cognitivas son comunes, son persistentes y que en conjunto con el tratamiento del trastorno del espectro autista, este sería sobre todo uno de los puntos a abordar en este tipo de pacientes.
También sabemos que hay pobreza en el lenguaje y la comprensión social, que es una característica del trastorno, y que hay habilidades relativas. Por ejemplo, hay pacientes que pueden desarrollar habilidades visoespaciales que superen a la media, como la memoria visual, la memoria de trabajo, o también tienen habilidades en lectura. Sin embargo, la comprensión ahí se ve un poco comprometida. Entonces, vamos a hablar de las dimensiones que están relacionadas con el trastorno. En cuanto a la dimensión que nos habla de la discapacidad en comunicación, encontramos que hay una falta de reciprocidad social emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos comunicamos con un niño, un chico que tiene un trastorno del espectro autista, no va a responder de una manera típica, va a responder dentro de su cuadro de comprensión, y la respuesta emocional va a ser muy difícil verla o va a ser errática. En cuanto a la comunicación no verbal, también hay alteraciones en este sentido. Ellos difícilmente comprenden los gestos, difícilmente pueden realizar gestos acordes a la situación, y más bien está en función de lo que está pasando dentro de su proceso de pensamiento. También encontramos alteraciones en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones, precisamente por esta dificultad para poder tener una comunicación recíproca. Otra de las dimensiones que es clave son los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Y aquí lo que encontramos es uso instrumental, lenguaje, movimientos estereotipados y repetitivos. Tan repetitivos y tan estereotipados que siguen un patrón específico, no se modifica a pesar de que pasen minutos u horas, y que cuando al chico se le retira del estímulo que está tratando de repetir o se trata de modificar la conducta, puede tener una conducta explosiva o incluso puede resultar en agresividad. Ese es uno de los puntos por los cuales se ha catalogado a estos chicos como agresivos o que tienen poca capacidad para poder controlarse en ambientes. Sin embargo, esto mejora mucho con el tratamiento, como lo vamos a ver más adelante. También otro de los síntomas que están dentro de esta dimensión es la adherencia excesiva a rutinas. ¿Y esto qué quiere decir? Que un chico que está dentro del espectro debe de realizar una rutina diaria que debe de estar cubriendo ciertas necesidades que él comprende. Y a veces son tan raras y son tan excesivas que los padres tratan de sacarlos de estas rutinas y es casi imposible. Cuando se modifica, por ejemplo, el camino a la escuela, cuando se modifica el lavado de dientes, el uso de material, incluso el uso de ropa, pueden desencadenar en conductas también agresivas, en explosiones de ira, en berrinches, porque no entienden el cambio que estriba el realizar otras actividades fuera de la rutina. También encontramos intereses fijos y restrictivos, que a esto nos referimos con intereses muy específicos sobre un tema en particular. Y aquí es cuando vemos que típicamente estos chicos tienen intereses por cosas como la ciencia, la física, algunos animales, y que no serían algo que esté extendido en su círculo social o incluso dentro de su comunidad, y por lo cual llama la atención. Algunas guías han tratado este tipo de intereses y se han enfocado en el uso de los videojuegos. Sin embargo, el uso de los videojuegos no catalogaría como un interés fijo, dado que se pueden pasar muchas horas jugando un videojuego, sobre todo cuando no se tiene control de los impulsos, y esto no es característico del espectro. Y tampoco se puede catalogar el uso de videojuegos como un patrón restrictivo, porque se pueden realizar otras cosas, y los chicos, a pesar de que pasen muchas horas jugando videojuegos, generalmente no lo realizan como lo realizan los chicos del trastorno del espectro autista, que pueden pasar demasiado tiempo sin cambiar en cuanto a ese interés. Ahora, también encontramos la hiper o hipoactivación a los estímulos sensoriales, y a esto nos referimos con que todos los estímulos que pueden ser recibidos por los órganos de los 5 sentidos pueden estar aumentados o disminuidos. Generalmente tenemos la concepción de que pueden ser la mayor parte del tiempo aumentados. Sin embargo, también hemos encontrado que estos chicos son menos sensibles al dolor y a cambios de temperatura en algunas ocasiones. Hablando un poco de historia,
es muy importante recordar a dos autores que pudieron definir el trastorno del espectro autista fuera de otra sintomatología y que ya lo conceptualizaron como un trastorno por la misma sintomatología. Y nos encontramos con Leo Kanner. Leo Kanner fue un psiquiatra austriaco que fue perseguido en la Segunda Guerra Mundial y tuvo que huir a Estados Unidos. En Estados Unidos inició la clínica de psiquiatría del Hospital Johns Hopkins y posteriormente inició la parte de psiquiatría infantil. A él se le considera como el padre de la psiquiatría infantil americana y escribió el primer texto precisamente llamado Psiquiatría Infantil y describió casos muy particulares que observaba en su consulta que no le parecían lo que en ese entonces se conocía como esquizofrenia infantil. Él más bien se dio cuenta de que estos chicos eran aislados, que tenían una dificultad importante para comunicarse, que a pesar de que ya habían alcanzado un desarrollo podrían encontrar regresión y se le ocurrió que el mejor término para poder catalogar estos síntomas era autismo, debido a que este síntoma ya se había utilizado por Eugen Bleuler un siglo antes, hablando de la esquizofrenia y del aislamiento social tan importante que tenían los pacientes esquizofrénicos. Posteriormente, unos 10 años después, en Austria, Hans Asperger habló de algunos chicos que él había observado dentro de la universidad y le parecía muy raro que estos chicos hablaran como personas mayores a su edad, que incluso no tuvieran inflexiones en el discurso, que en ocasiones también tuvieran cierta rigidez para poder comunicarse con otras personas, lo cual no es propio de la edad infantil, y los llamó pequeños profesores. Después, con el tiempo, se fueron homogeneizando algunos criterios encontrados por él, y en su honor se llamó al síndrome de Asperger, debido a que él había descrito esta patología. Ahora, en cuanto a los datos epidemiológicos, podemos encontrar que el trastorno del espectro autista es más prevalente en mujeres. En los femeninos, como una particularidad, se ha encontrado sobre todo en el caso de autismo que requiere de mayor ayuda, un IQ menor. Sin embargo, no es la generalidad. Hay más deterioro también en los pacientes femeninos y hay menos comportamientos estereotipados. Y se habla de polaridades, se habla de que las mujeres que tienen un IQ menor tienen generalmente una necesidad de mayor supervisión y mayor ayuda que las que tienen un mayor IQ y que pueden salir de la media e incluso desarrollarse de una manera superior, y en las cuales es muy difícil diagnosticar lo que antes era llamado el síndrome de Asperger, que ahora es el trastorno del espectro autista, con alteraciones en el lenguaje pragmático sin necesidad de ayuda, y que solamente en ocasiones se pueden caracterizar por los patrones restringidos. Incluso tienen algunas ventajas en cuanto a la socialización y al desarrollo del lenguaje. Entonces sí podemos hablar de dos polaridades en la población femenina. La prevalencia, según se estimó en un estudio realizado hace poco, es de 1 en cada 115 niños en México. Y esto es una aproximación que hizo este autor, que es uno de los más importantes dentro del campo y que precisamente su equipo pudo refutar uno de los artículos propuestos en Lancet acerca de la influencia directa de las vacunas con el desarrollo de autismo. Fonbon es un investigador francés que ha dedicado la vida a estudiar el desarrollo del espectro autista y ahora se interesa en la población latinoamericana y en los países de menores recursos, porque a decir de él es muy importante realizar el diagnóstico precoz. Mientras más precozmente se haga el diagnóstico es mucho mejor para estos pacientes. Y en países como el nuestro, desafortunadamente no contamos con toda la infraestructura que se tiene en otros lugares. Por eso para él era muy importante conocer la prevalencia y saber qué se está haciendo en materia de trastorno del espectro autista en Latinoamérica, y empezó por México. Ahora, dentro del costo económico no hay estudios de costos hasta la actualidad reportados en la literatura acerca de eso en México, pero se estima que en Estados Unidos de América
hay un incremento en 4 años del 20.4%. Esto quiere decir $4,965 en el tratamiento, en el diagnóstico y en la valoración de estos pacientes, y que en 2000 incrementó a 5,979. Ahora, también se encontró en estudios posteriores que los niños americanos reciben el diagnóstico mucho antes que los niños latinoamericanos, cerca de 2.5 años antes. Y esto es llamativo porque en ese tiempo pueden tener una ventaja mucho mayor en el proceso de desarrollo. En cuanto a los procesos emocionales y cognitivos, el perfil cognitivo es crucial. Si tenemos la sospecha de que tenemos un paciente con un diagnóstico del trastorno del espectro autista, es muy importante que sea valorado por neuropsicología. Y hay varios modelos neurocognitivos que explican las alteraciones que presentan estos pacientes. El más sobresaliente es la teoría de la mente, que se ha utilizado también en otros trastornos y que fue desarrollada por Baron Cohen, que también es un autor muy importante dentro del tema de autismo. Y habla precisamente del poder adivinar o poder anticipar los estados mentales de otras personas mediante sus gestos, sus actitudes, la forma de hablar, y que en estos pacientes es deficiente o inexistente. También hay otra teoría de las disfunciones ejecutivas, donde se habla de unas alteraciones muy específicas en los lóbulos frontales que impiden que estos pacientes tengan un adecuado procesamiento de la información y la ejecución de conductas que van ligadas con lo que ellos interpretan, y la coherencia central débil, que es uno de los hallazgos más importantes que nos explican por qué tienen tanto interés y tanta fascinación en algunos objetos, e incluso partes de objetos, y no necesariamente cumplen con la función del objeto. En estos chicos es muy frecuente encontrar que si se les regalan, por ejemplo, carritos o se les regalan cosas que tienen que armar, se quedan solamente con las rueditas, gran tiempo viendo cómo se mueven o moviéndolas de una manera en la que normalmente no ocurriría, y también con partes de rompecabezas, y no ven la totalidad de la función del objeto. Hablando de los estudios genéticos, es un tema fascinante porque se han encontrado muchísimas relaciones y todavía no se llega a una conclusión del tipo de herencia. Sin embargo, ya hay varios genes candidatos que se han encontrado en estudios de ligamiento. La recurrencia en hermanos es del 19%, lo cual nos quiere decir que hay un factor genético importante. Y las características subumbrales en familiares, a lo que llamamos nosotros fenotipo ampliado, es en más del 20% de los padres y hermanos de los individuos con autismo. De tal manera que podemos tener en consulta a un individuo con autismo y podemos encontrar algunas conductas en los padres sin que necesariamente cumplan todos los criterios para estar dentro del espectro. Y dentro de los estudios de genoma ampliado se ha encontrado que hay varias regiones de interés. Una región de interés es el brazo corto del cromosoma 15, que se ha relacionado también con alteraciones en el lenguaje y con alteraciones en el desarrollo neurocognitivo. Sin embargo, todavía no se es concluyente en las poblaciones que se está estudiando. Y varios trastornos relacionados con mutaciones en un solo gen y relacionados con la herencia mendeliana se han relacionado con los trastornos del espectro autista, como la neurofibromatosis y algunos trastornos inmunológicos también, como alteraciones en el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, dentro de la etiología, nos encontramos una diversidad importante de causas. Si hablamos de los factores genéticos y del metabolismo, tenemos que notar dos grandes reinos dentro de los factores genéticos, que son los errores genéticos del metabolismo y el sistema inmune deficiente, que también están relacionados con alteraciones en el ambiente y algunos otros factores tanto inmunológicos como ambientales. Mucho se ha hablado de la crianza, de una crianza ineficiente, e incluso Hans Asperger inició con con la denominación de la madre refrigerador, donde él notaba que las mamás de estos chicos eran un poco alejadas y tenían un apego que nosotros conocemos como
o desorganizado o inseguro. Sin embargo, los estudios que se han hecho recientemente al respecto no son concluyentes y necesitamos saber un poco más de cómo el proceso de crianza tiene una influencia directa en el desarrollo de los trastornos. Y también se han hablado de otras hipótesis muy interesantes como deficiencias de ácidos grasos de omega 3, aporte insuficiente de antioxidantes e incluso dentro del Congreso Mundial Anual de Psiquiatría se habló de la importancia del microbioma como una influencia del ambiente dentro de la génesis del trastorno. Sin embargo, tampoco es concluyente y la plausibilidad biológica no es tan grande como debería de ser para proponer un factor ambiental. Vamos a pasar a la sección de preguntas y en cada sección me voy a detener con una frase de algunos libros que escribió este autor. Este chico es un niño con autismo que no desarrolló el lenguaje, es japonés, su madre le ayudó a escribir este libro donde explica cómo se siente y cómo experimenta el autismo y lo hicieron a base de una tablilla donde él iba señalando las letras que quería escribir y su madre le fue ayudando a transcribir lo que iban diciendo, de tal manera que escribió 2 novelas bastante interesantes, que si alguno de ustedes tiene curiosidad en saber la perspectiva individual de este joven, se les recomiendo muchísimo. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta con respecto a lo que hablamos acerca de las generalidades y de las causas. Hola, has comentado que el autismo cuanto antes se diagnostique, cuanto más precoz sea, mejor, ¿no? Mejor resultados. ¿A qué edad, o sea, a 4 meses, 5 meses, 6 meses es posible diagnosticarlo o sospecharlo y cuáles serían los síntomas llamativos? En la parte de diagnóstico vamos a presentar algunas tablas que nos hablan acerca de cuáles son los hitos específicos y posteriormente voy a hablar de algunos síntomas claves también, pero sí, realmente si se tiene el entrenamiento se pueden diagnosticar algunos síntomas desde los 6 meses y hacer el diagnóstico ya más específico después del año. Tan precoz se puede hacer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, bueno, les agradezco. Vamos a hablar de la clasificación. Este es un tema de gran controversia dentro de la psiquiatría. Con el cambio de la clasificación del DSM-4 al DSM-5 se tuvo una modificación importante dentro de la clasificación para poder identificar al trastorno del espectro autista. Antes se contaba con el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que era un patrón donde los niños presentaban cierta ganancia de hitos y regresaban de una manera inesperada, develando el trastorno del espectro autista posterior a todos estos cambios de manera gradual. Después nos encontramos con el diagnóstico de autismo infantil, tal como lo describió Kanner. Los chicos que llegan con una alteración en la ganancia de los hitos del desarrollo hasta los 2 años y posteriormente ya no se desarrollan o incluso pierden algunos hitos y nunca desarrollan un lenguaje social o pragmático de la manera que los niños neurotípicos lo desarrollan. También venía especificado el síndrome de Asperger, donde lo único que se encontraban eran los patrones repetitivos de comportamiento, la inflexibilidad cognitiva y el desarrollo del lenguaje era normal o discretamente bajo del normal. Y el síndrome de Rett, que es un síndrome que solamente ocurre en mujeres, la herencia es genética relacionada con el sexo y que también tenía un patrón normal de desarrollo y una regresión posterior. Después, cuando se hizo el consenso, se decidió que todos los
trastornos o subtrastornos de los que hablamos hace poco no eran suficientes para poder explicar algunas otras alteraciones. Entonces se decidió que el equipo multidisciplinario estudiara cuál era la mejor manera para poder clasificarlos y que se pudiera abarcar el diagnóstico de una población que tal vez no presentaba típicamente estos subdiagnósticos, pero que sí podía entrar dentro del trastorno del espectro autista. Y entonces se concluyó que lo mejor era que se clasificara en 3 niveles de funcionamiento. Donde necesita ayuda es el más leve, el moderado es necesita ayuda notable y necesita ayuda muy notable es el más grave de todos ellos. La CIE-11 es un esfuerzo por armonizar los criterios del DSM-5 y de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, y el equipo que lo formó decidió que se debía de separar sin trastorno del desarrollo intelectual y con trastorno del desarrollo intelectual como 2 grandes dimensiones, y de ahí partir para hablar de la gravedad de la alteración en el lenguaje y también poderlos clasificar de esta manera. La controversia y el por qué se decidió clasificar así dentro del DSM-5 a los trastornos del espectro autista inició con este artículo de Catherine Lord, que es una de las pioneras en el desarrollo de varias escalas para valorar el trastorno del espectro autista, y que es del equipo de Sir Michael Rutter, que ha sido un notable psiquiatra infantil, y han hablado acerca de cómo las trayectorias dentro del trastorno, que ya sean por los síntomas nosológicos, los factores neurobiológicos o genéticos, el tratamiento, debían de abarcar las dimensiones del comportamiento, la varianza dentro de estos pacientes y también problemas del desarrollo generalizados, para poder saber con más precisión cómo podíamos catalogar a estos chicos. Y entonces encontraron que, a diferencia del DSM-4, en el DSM-5, si podemos hablar de un trastorno del espectro autista que pudiera abarcar tanto los problemas de comunicación social como los intereses fijos y restringidos, y que el mediador fuera el lenguaje, era mucho mejor, y nos perdíamos de exclusiones o de errores de tipo 2 con los pacientes que tenían, por ejemplo, problemas sociales, pero que no entraban dentro de la categoría. Y entonces esta fue la mejor manera de clasificarlo según el grupo multidisciplinario, y quedó de esta manera. Como ya lo habíamos comentado, el grado 3, que es el que es bastante grave, nos abarca pues alteraciones importantes del lenguaje, de la comunicación y unos intereses restringidos que no le permiten funcionar de manera adecuada dentro de la sociedad y del contexto en el que vive. El grado 2 es donde necesita ayuda notable, pero todavía se pueden modificar algunos patrones en los primeros años, y el que necesita ayuda, donde a pesar de las intervenciones puede tener un buen pronóstico o un buen desarrollo, pero que obviamente sería mucho mejor con la intervención temprana. Les dejo otras 2 frases de estos libros tan interesantes, y no sé si alguien tenga alguna pregunta relacionada con las clasificaciones. Ok, bueno, si es así, vamos a hablar entonces de la evaluación, que es la parte más atractiva. En cuanto a los criterios diagnósticos, nos encontramos que la recomendación es hacer una historia completa del desarrollo, desde el nacimiento hasta la edad en la que estamos valorando a nuestro paciente. Y que valoremos también los criterios de DSM-5, sin embargo, no debemos de descartar trastornos de la comunicación social, que también entran dentro de los trastornos del neurodesarrollo, porque no encontramos un trastorno del espectro autista. Otra recomendación es que, aparte de la historia completa del desarrollo, nos ayudemos de herramientas diagnósticas. Sin embargo, las herramientas diagnósticas hasta este punto no son excluyentes de un trastorno del espectro autista y no deberían de ser la pauta para poder decir este chico no tiene autismo.
Lo que más se utiliza es la entrevista de observación, que es el A2G, y el ADR, que es la entrevista con el cuidador. Ambos son entrevistas semiestructuradas, donde se tiene un entrenamiento previo, se utilizan materiales y se necesita tener cierta experiencia para poder desarrollarlas de una manera completa. Por eso, una de mis recomendaciones para ustedes es que si tienen dudas en el diagnóstico de trastorno del espectro autista, canalicen a los pacientes con alguien que tiene este adiestramiento. Y si desean realizar el adiestramiento, el mejor lugar para realizarlo es en Estados Unidos y algunos lugares de Europa, sobre todo en el Reino Unido, pero incluso en España hay muy buenos lugares para la capacitación. Traen a Latinoamérica algunos talleres, esto es cierto, pero en algunas ocasiones no son talleres completos o se pierde mucho material, entonces les recomiendo que si tienen el interés lo busquen fuera. Y la evaluación integral es muy importante, sobre todo con multiinformantes, que es algo que a veces no podemos hacer por el tiempo de la consulta o porque algunos cuidadores no son los cuidadores primarios, pero es muy importante que el cuidador primario esté presente en estas entrevistas. Ustedes saben mejor que yo del desarrollo psicomotor, pero como les decía hace unos momentos, es muy importante valorar que se cumplan los hitos en tiempo. Tenemos muy arraigado este pensamiento de que podemos dar una ventana importante de tiempo. Sin embargo, yo les sugeriría que valoren que esa ventana no sea mayor a los 6 meses. Es decir, que si un hito del desarrollo tiene que entrar en esta ventana de tiempo, valoren que no esté más allá de 6 meses en la evaluación que ustedes están haciendo. Y de los 2 a los 15 meses, pues el hito más importante es la deambulación. Nosotros notamos aquí lo que les comentaba hace rato, uno de los síntomas principales para hacer el diagnóstico es la deambulación en línea recta y de puntas y que sea excesiva, que a pesar de que no se encuentre en un contexto donde lo tenga que hacer, abuse de este recurso el menor. Posteriormente, a los 18 meses, cuando ya hay este comportamiento de agacharse, de recoger cosas del suelo, doblar las rodillas, las caderas y sobre todo construir las torres, uno de los síntomas más característicos es el uso de los juguetes de una manera no instrumental. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen unas reglas autoestablecidas para poder usar los juguetes. Y si nosotros vemos que estos chicos, que los chicos normalmente construyen torres de 3 cubos, en un niño del trastorno del espectro autista nos vamos a encontrar con unas torres como de 15 cubos. Si esas torres se derrumban, si esas torres se caen, lo volverán a hacer las veces necesarias para que sientan el estímulo interno satisfecho. Entonces ya ahí nos podemos ir dando cuenta de que esas características de juego no son habituales. A los 2 años encontramos que corren, esquivan obstáculos y muy importante que comen casi solos con su cuchara o tomando las cosas directamente del plato. Los chicos del espectro autista difícilmente van a tocar cosas con las manos y si las tocan lo van a hacer de una forma un poco más torpe de lo habitual. Incluso pueden llevar los alimentos a otros lugares que no sean la boca, los pueden embarrar en la cara y también pueden evitar algunas texturas, sobre todo texturas que les molesten, como texturas que hacen ruido, que son crujientes, que son duras, que son difíciles de masticar, o texturas que sean demasiado extrañas para ellos, como las pastas, las cremas, el aguacate, etcétera, etcétera. De los 2 a 3 años nos encontramos que típicamente suben solos las escaleras, se pueden poner de puntillas para mirar más alto y que saltan con los pies juntos y hay un escalón muy bajito, andan en triciclo, ya empiezan a vestirse y aquí empezamos a encontrar la rigidez en los patrones, tanto de vestido como en cómo caminan y también alteraciones en la mirada conjunta, que incluso eso lo empezamos a encontrar desde mucho antes y les voy a hablar de eso un poco más adelante. A los 4 años, cuando ya salta y utiliza los pedales del triciclo, también toman lápices de manera correcta, copian, escriben letras y aquí es muy importante notar si la escritura
y el dibujo son estereotipados, es decir, que siempre sigan la misma línea y que siempre sigan las mismas figuras. A los 5 años, típicamente caminan sobre una línea estrecha, aprenden a nadar, a moverse rítmicamente con la música, y aquí es cuando ya en nuestra población se hace el diagnóstico, tanto porque no hay una interacción social como todas las actividades de las que estamos hablando resultan o erráticas o no se desarrollan. A los 6 años ya es claro, son niños que ya son activos, que ya se mueven constantemente y que empiezan la edad escolar, que ya entraron a otra etapa dentro del desarrollo neurológico. Muy importante valorar el desarrollo del lenguaje si sospechamos del trastorno del espectro autista y nos encontramos que dentro del primer mes lo más importante es el contacto visual. Estos chicos típicamente no realizan contacto visual ni con el cuidador primario, aunque pueden entablarlo brevemente con el cuidador primario de manera principal y en algunas ocasiones con cuidadores secundarios y con algunas personas que frecuentan el ambiente familiar, pero es breve, no está relacionado con que la mamá le llame al niño y además puede ser de una manera muy dispersa o errática. Y también encontramos la sonrisa y la risa social, que en estos niños típicamente casi no ocurre. A los 4 meses vocalizarían en respuesta a sonidos, sin embargo, como estos niños no tienen una reciprocidad emocional, por más que se les hable, en ocasiones no vocalizan y detectan conductas anormales y responden. A los 8 meses hay habilidades figurativas e intencionales. Aquí ya empiezan a jugar las mamás a cerrarse los ojos, a desaparecer y el niño ya entiende que es un juego. Y entonces empieza a experimentar un cambio en cómo se comunica con el cuidador primario. Y también es importante entender significados de las acciones para un propósito y que estos niños no lo tienen. Por ejemplo, cuando jugamos al avión con ellos, con la comida o con la papilla, no entienden por qué está pasando y eso no les ocasiona emoción, no les ocasiona casi ninguna expresión. A los 11 meses hay expresiones típicamente donde ellos miran a los padres y al año pueden seguir la mirada de sus padres y atender lo que miran o señalan. Esto es mirada conjunta y esto es uno de los síntomas centrales dentro del trastorno del espectro autista, que si se presenta es muy importante recibir una evaluación en ese momento. Generalmente lo que hacemos para valorar esto es ponernos enfrente del menor, cuidar que nos esté viendo a la cara, enseñarle algún objeto, fijarnos si la mirada va dirigida hacia el dedo y posteriormente ver si voltea a ver a su cuidador primario, que es la mamá, y realiza una mirada conjunta, como un triángulo entre los 3. Esto ya lo podemos explorar al año y si no ocurre es muy importante valorarlo. Ahora, dentro del lenguaje hay comportamientos intencionados, que son los protoimperativos, donde el niño intenta que el que escucha haga algo por él, como por ejemplo cuando empiezan a hacer vocablos para pedir que se les cargue, para pedir que se les dé de comer, que se les pase cierta cosa, y el protodeclarativo, cuando la intención es dirigir la atención de la madre a un objeto, señalándolo, tomándolo, mostrando a la madre o entregándolo, y esto no ocurre de manera típica. Ya en el desarrollo posterior del lenguaje va a ser mucho más claro y más fácil de ver, sobre todo a los 18 meses, cuando la comprensión se comienza a liberar del contexto. Y entonces se entienden 2 palabras y empiezan a formar enunciados. Es bien importante que a los 18 meses, sobre todo, empecemos a valorar el empleo de los enunciados para un propósito y que tengan cierto número de palabras. Aquí lo pongo. A los 18 meses, esta es una de los hitos más importantes. Deben de haber holofrases, o sea, frases que tengan un sujeto y algún verbo, y también deben de tener mayor a 50 palabras. Muy importante preguntar esto con los papás. Ahora, dentro del lenguaje también entran varios niveles, como la comprensión, que aquí nos encontramos que pueden formar las oraciones, establecer relaciones temporales, espaciales y numéricas. Y en estos niños, como son tan frecuentes las estereotipias, pueden escuchar algún anuncio en la tele y repetirlo incluso durante la consulta o en momentos donde no tiene absolutamente nada que ver en el contexto esta oración.
y la repiten exactamente como la escuchan. Dentro de la producción de sonidos hay un perfeccionamiento sutil con el tiempo, de tal manera que el lenguaje no es el mismo desde que son pequeños y tienen una tonalidad a cuando ya somos adultos y tratamos de darle un significado desde nuestra perspectiva, y también tratamos de comunicar algunas cosas con nuestros gestos o incluso con la forma en la que hablamos. Estos chicos no tienen ese perfeccionamiento sutil y por lo tanto van a tener un tono muy constante dentro del desarrollo. Y el tipo de lenguaje pragmático, que es el más llamativo porque no hay interacción social, no entienden los chistes, no entienden el doble sentido, a veces los cuentos los entienden muy literal. Hay chicos que a veces se les dice como, estás muy cabezón, y se van a revisar 10 horas a los espejos para notar si eso es cierto, porque todo lo entienden literal. Cuando se les dice algún elogio o algo, es exactamente lo mismo. A veces se niegan. Y una parte muy importante del lenguaje pragmático que podemos también valorar es si el chico habla en tercera persona, que es algo que hacen desde que son muy pequeños. En lugar de decir su nombre y tengo hambre, pueden decir el niño tiene hambre. Cuando hablan con adultos, pueden, en lugar de señalarlos como tú o usted, decirle ella tiene hambre, como si estuvieran hablando de otra persona. El juego también es una herramienta bastante importante dentro de la valoración del trastorno del espectro autista. Nos encontramos que el juego sensoriomotor de los 0 a los 2 años involucra desarrollo de sentimientos, coordinación, descubrimiento de las cualidades. Y vamos a encontrar en estos chicos que no hay desarrollo del juego simbólico, que es donde forman historias, donde imitan y hay curiosidad por el mundo, y tampoco hay juego regulado, por lo tanto no pueden entrar en interacción con otros chicos. El juego de ellos es básicamente un juego estereotipado, donde usan los juguetes de una manera diferente. Por ejemplo, esto que mencionábamos hace poco, de solamente usar las ruedas de los carritos, de apilar cubos, de usar las piezas del rompecabezas de otra manera, y ya no tiene una directriz para la convivencia o para el desarrollo. Ahora, esta tabla de los signos de alarma nos habla de cuándo debemos de derivar a las especialidades. Y cuando estamos viendo acerca del lenguaje y la comunicación, nos encontramos que desde los 6 meses ya podemos encontrar la falta de emisión de sonidos o que no sea una emisión dirigida hacia otros. También nos podemos encontrar con el afecto, como desde los 3 meses no hay intercambio ni de visión, ni siquiera hay un intercambio afectivo con la mamá. Claro que hay muchas áreas a valorar cuando estamos sospechando esta situación, pero el lenguaje y las conductas fijas o estereotipadas son las que nos dan la pauta para poder enviar a estos chicos al especialista. Y en cuanto a los instrumentos para poder valorar esto, tenemos una infinidad de escalas, de las cuales, si notamos, la sensibilidad no es tan buena e incluso la especificidad es aceptable, pero no es la mejor. En nuestra población la realidad es que contamos con pocos instrumentos y se están desarrollando apenas, pero de lo mejor que tenemos sería el Childhood Autism Spectrum Test, que tiene una sensibilidad del 100 y especificidad del 97, y también encontraríamos el A2, que es la entrevista semiestructurada de las cuales les platiqué, el ADR, y nosotros lo que usamos en psiquiatría son instrumentos que nos traducen los criterios diagnósticos del DSM-5. Aquí no lo incluí, pero utilizamos mucho en el Instituto Nacional de Psiquiatría el KIDI-SATS, y estamos desarrollando una última versión donde incluimos a los trastornos del espectro autista ya como están clasificados dentro del DSM-5. Para tamizaje autoaplicado, el más importante es el CARS, el Childhood Autism Rating Scale, que se puede completar con el niño y con los cuidadores y que nos da también un poco más de orientación acerca de si los síntomas que presentan son del espectro.
y de los que les platicaba hace un momento. Acerca de los tamizajes que existen en Hispanoamérica, realmente no hay un desarrollo todavía completo de los mismos, todavía se encuentran en fase de validación, pero este instrumento que se está desarrollando en el Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, que es el BEAN-HAI, ya está en proceso la versión para mexicanos, que es el BEAN-ME. Y es muy importante desarrollar instrumentos para nuestra población, porque algunos de los ítems que se utilizan en otras escalas para otras poblaciones, nuestra población no los puede comprender, sobre todo si hay un fenotipo ampliado en la familia. Entonces es importante que tengamos nuestros propios instrumentos y ni hablar de los costos, que realmente la capacitación y la obtención de estos instrumentos sería demasiado costosa. Entonces estamos haciendo todavía ese esfuerzo. En esta diapositiva voy a presentar un video donde voy a ir interrumpiendo lo que van presentando, y son algunos chicos con desarrollo típico y el contraste con el desarrollo no típico dentro del trastorno del espectro autista, y vamos a ver algunos comportamientos que voy a ir relatando. Ok. En este video lo que vamos a encontrar es un chico con desarrollo neurotípico, y lo que es importante notar es cómo se involucra en el juego con otros, que muestra un propósito claro del juego y que también hay un desarrollo del juego simbólico, que comparte la alegría, que comparte sonrisas y se sincroniza con otros a través de la imitación. Entonces vamos a checarlo. Aquí es muy importante ver cómo toma los objetos, cuáles son los que escoge y si los lleva al entrevistador, qué es lo que está haciendo. Si nos fijamos, ahí los está poniendo en un platito y está recogiendo otros juguetes. El entrevistador tiene que aproximarse todo el tiempo para estar frontal al niño y poder ver cuáles son los comportamientos, y ahí ya tomó otros utensilios y está jugando a la comidita. Ese es un juego simbólico. Comparte con la entrevistadora, está verificando sus expresiones. Ella está imitando como que está soplando las velas de un pastel, y eso no le origina ningún conflicto. Si fuera un chico con un desarrollo dentro del espectro, tal vez tendría problemas con romper la rutina del juego. También, a pesar de que son objetos que no precisamente son parecidos a la comida, les puede dar una interpretación e ir formando una historia. Ahora vamos a ver el video de un chico dentro del espectro, y aquí lo que notamos es que tiene un interés muy importante en un teléfono que le van a prestar, que no se involucra en el juego y que no responde a su nombre, y además le gustan las cosquillas, pero no ve a la mamá ni le demuestra ningún tipo de disfrute. Ella es la entrevistadora. Y ahí vemos cómo el niño tiene el teléfono entre sus manos. Y si bien está imitando la conducta típica con el teléfono, no le da otro sentido u otro significado. Y
Y aquí ya después de un tiempo continúa con el teléfono, no usa otros juguetes a pesar de que los otros son más coloridos, más llamativos. Ahí está la mamá y está tratando de tener contacto con él, pero el niño se rehúsa. Y nunca hay mirada hacia la mamá, siempre está viendo hacia otro punto. En cuanto a la valoración de las conexiones sociales, vemos a un niño con un desarrollo típico que está buscando la respuesta a la atención, que se involucra socialmente y coordina la mirada, que van a hacer lo que les expliqué del ejercicio de mirada conjunta. Entonces ahí está explorando el objeto. Cuando se le pide, normalmente él tendría que compartirlo. Se le señala la estampita de la pared. Por un momento, cuando se le enseña, tiene que voltear a ver también al cuidador primario, aunque esto no es necesario dentro de la evaluación. Este es otro niño que sí tiene el trastorno del espectro y aquí ya desarrolla otras conductas. Ese movimiento se llama aleteo y es una estereotipia. Lo desarrollan cuando tienen alguna respuesta emocional. Es bastante típico en la mayoría de los niños, pero puede persistir a través de la edad y ya cuando son más grandes ya no es tan normal. Ahí está tratando de involucrarlo en la mirada conjunta y no lo logra. Aquí cuando valoran la comunicación y compartir la emocionalidad, lo que vemos en un chico que no está dentro del espectro es que cambia la mirada y que puede cambiar la atención del objeto. Ahí voltea a ver a la entrevistadora, sigue viendo el objeto y comparte con el cuidador primario. Incluso le puede compartir el juguete. Aquí un chico dentro del espectro está solamente enfocado en el juguete, tiene una tensión de su cuerpo inusual, que es ese movimiento que hace hacia atrás, el arqueo, y no comparte la alegría que le origina, ni ningún otro tipo de emoción con el explorador. Incluso si ustedes notan, el uso del juguete no es como lo hacen los niños, donde le dan algún sentido de mover el muñequito. Él solamente lo toma y lo tira en la mesa o lo agita. Se lo piden repetidas veces y jamás lo presta. Y nunca tiene contacto visual con el entrevistador. Ok. Bueno, son alteraciones un poco sutiles, pero espero que se pueda entender el sentido de lo que se busca. Y llegó como el momento para hacer algunas preguntas en cuanto a la evaluación. No sé si alguien quisiera preguntar. Por favor. Buenas tardes. Sí, bueno.
Gracias. Por ejemplo, cuando tienen esa obsesión con un juguete o con algo, ¿qué tanto es tantito? O sea, porque tengo entendido que, por ejemplo, bueno, o lo he visto, una cosa es que a un niño le llame mucho la atención alguna cosa, llámese los de cuerda o algo así, y esté un rato jugando con él, obviamente después lo deja y va con otra cosa. Pero, y en este caso, o sea, yo diría, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto podemos decir es curiosidad o ya es una conducta repetitiva del niño? Ahí la clave sería si podemos cambiar del foco de atención a otro juguete más atractivo, o incluso si la atención es solamente a alguna parte del juguete, no tanto al juguete en conjunto, sino alguna parte que le llame la atención, como en este pingüino lo que él estaba viendo mucho eran las patitas que se movían. Incluso con los carritos pasa con las llantas, con los legos, alguna pieza del lego que les guste. Es más bien como la fascinación por el objeto de una manera extraña, no tan usual. Si tienen un juguete muy complejo y que es muy atractivo, obviamente van a enfocarse un poco más de tiempo, incluso los chicos neurotípicos, pero puede haber cambio de juguete e incluso pueden utilizarlo de una manera normal. Ya si el uso no es normal, si es estereotípico, fijo, restringido, entonces ya nos encontramos con un signo del espectro. O sea, sería también como la parte en la que, ok, está con un carrito, primero lo puede rodar, después lo puede volar, etcétera, está cambiando constantemente, ¿no? Eso es lo que... Exactamente. Y la otra es lo que veo del compartir. Entonces, podríamos considerar que el que no te comparte también qué tanto es tantito, porque si algo le gusta mucho, pues no te lo va a querer dejar, aunque sea neurotípico. Entonces, ¿qué tanto es tantito del, ok, si te lo presto, o el no quiero, ¿no? Generalmente con el cuidador primario es con quien más comparten. Puede ser que con el explorador no, pero si comparten de manera espontánea con el cuidador primario, entonces ahí nos encontramos con un desarrollo neurotípico. Y ya nada más la última, con juego simbólico se refiere a cuando están inventando cosas, ¿no? O sea, lo que decía, las pelotas son comida ahorita, ¿no? Exacto, la comidita, el papá, la mamá. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Doctora, yo tengo una duda respecto en cuanto nosotros, en el caso de los pediatras, ¿qué sugerencia nos podría dar para explorar a estos niños? O sea, cuando llegan a urgencias o en la consulta externa, es muy complejo valorarlos, incluso a veces con el cuidador primario. Claro. Bueno, si la duda es el diagnóstico, podemos basarnos en el desarrollo normal. Ese siempre nos va a orientar sobre cuál es el área que está afectada y cuáles son los hitos que no se han alcanzado. Sí está relacionado con otras cosas porque las comorbilidades dentro del trastorno del espectro son muy amplias y se caracterizan por agresividad, por agitación, por incluso depresión, ya en edades un poco más grandes. Entonces, valorar la parte que está originando disfunción en ese momento. Generalmente un diagnóstico integral sí necesita varias entrevistas y necesita tener el entrenamiento adecuado, pero si ustedes notan un comportamiento que se les haga extraño y que no concuerde con el desarrollo normal, entonces es momento de reportarlo y hacer una canalización. Si por ejemplo estos chicos llegan a urgencias porque tuvieron una conducta disruptiva con otros chicos o sufren bullying o cosas por el estilo, podemos aprovechar para investigar todos estos antecedentes. Y también voy a hablar un poco del tratamiento farmacológico, pero generalmente el tratamiento farmacológico no ayuda tanto en agudo. Aquí lo que podemos aprovechar es hacer intervención con los padres, explicarles que estamos notando algo que está fuera de lo normal, que necesita tratamiento especializado e ir hablándoles acerca del desarrollo para poderles ayudar de esta manera a encaminarlos al tratamiento adecuado. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mencionaba que a nivel sensorial, bueno, esos niños obviamente pues sí son más sensibles a lo táctil, en mi experiencia clínica también a lo vestibular o a lo auditivo, son como más sensibles. ¿Qué tipo de terapias en su experiencia clínica pudiéramos nosotros recomendar como complementarias que les pudieran ayudar a tener un
funcionamiento o un alto funcionamiento un poquito mejor a nivel sensorial, porque pues estamos hablando de que pues estamos llenos de estímulos todo el tiempo. Entonces, Exacto. en su experiencia, ¿qué tipo de terapias o con qué especialistas pudiéramos referir a este tipo de pacientes? El tratamiento de los chicos dentro del espectro es con el neuropediatra o el peidopsiquiatra. El peidopsiquiatra puede ofrecer tratamiento psicoterapéutico si tiene el entrenamiento, y el neuropediatra puede ofrecer el tratamiento farmacológico y también algunas medidas. El tratamiento es multimodal y voy a hablar un poco más adelante de él, pero lo que se puede hacer cuando tenemos un paciente en nuestra consulta como pediatras que tiene este tipo de alteraciones es recomendarle a los padres que evitemos los estímulos. Hay que identificar cuáles son los estímulos que molestan al chico. Si vemos que se empieza a agitar en el carro, pues tal vez podemos subir las ventanas, podemos apagar el estéreo, podemos ofrecerles que se cubran con alguna frazada para evitar todos los estímulos y utilizar audífonos que bloqueen el sonido. Eso se utiliza mucho. También cuando hay estímulos ambientales que no podemos evitar, como los centros comerciales, pues tratar de acortar la visita al centro comercial, hacerlo de noche cuando no hay tanta gente. También hay una técnica que utilizan mucho en la terapia que se llama flooring, que es cuando los niños ya están muy desesperados, pedirles que se acuesten en el piso y sentarnos con ellos para que disminuya el berrinche y disminuya la alteración. En algunos chicos no funcionan los abrazos y pueden ser peligrosos para los padres. Y lo que se recomienda es que el abrazo sea desde atrás, que nunca sea frontal, porque sí pueden haber lesiones importantes. Si el chico ya reconoce que el papá lo puede abrazar, se recomienda, está bien, pero siempre teniendo cuidado de que no lesione a otras personas. Si hay agitación en la escuela, por alguna situación, hay que hablar con los profesores acerca del diagnóstico y hay que pedirles que sí haya como ciertos momentos donde el chico pueda evitar los estímulos, ya sea en el recreo, ya sea que terminen un poco antes la clase, que no tengan tantos ejercicios, para que esto pueda pasar. Pero también depende mucho del nivel de adaptabilidad que tiene el chico en el ambiente escolar, si puede ir a una escuela normal o de educación especial. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta radica en cómo podríamos diferenciar los movimientos estereotipados de los movimientos coreicos. Ok, esa es muy buena pregunta. Los movimientos coreicos no tienen orden y generalmente siguen una directriz y se agotan. Los movimientos estereotipados tienen un orden, casi siempre son en la línea media y casi siempre son a la altura de los ojos o son balanceos, o incluso a veces lo que hacen mucho es golpearse en la cabeza. Pero los movimientos coreicos, además de que llegan a ser desorganizados, tienen cierto tiempo en el que van disminuyendo, se van agotando, al contrario de los estereotipados que pueden durar incluso de varios minutos hasta horas. Doctora, ¿tú qué opinas de la integración de un niño con espectro autista en una escuela normal? Yo creo que eso depende del entrenamiento que tenga el profesor, de la apertura que haya con los padres y de qué tan rígido es el sistema de clases. En México, por ejemplo, nos encontramos con muchos tipos de enseñanza. Hay algunos que son un poco más libres, como la educación Montessori. Hay otros que son semiestructurados, que siguen el plan de la Secretaría de Educación Pública, pero que también tienen algunos otros talleres. Y generalmente los pacientes que no necesitan tanta ayuda, que se encuentran en los niveles menos graves, podrían acudir a una escuela regular, siempre y cuando se tenga el conocimiento por parte del educador. El educador es el más importante dentro de ese ambiente para el chico, porque él va a influir mucho tanto cómo se desarrolla como cómo lo pueden integrar otros chicos dentro de la escuela.
Entonces sí depende mucho del ambiente, de la escuela, de la formación que tenga el profesor y del desarrollo del menor. Sí, por lo general el problema el riesgo o el miedo se produce en las educadoras, ¿no? Ujú. Que ellas quieren hacer lo más conveniente para el niño. ¿Y eso tú opinas que es conveniente para todos los niños? O sea, convivir con un niño diferente, con un niño. Para los chicos neurotípicos puede ser bastante importante para desarrollar empatía y para desarrollar también otras emociones prosociales. Entonces creo que para los chicos neurotípicos sería una ventaja más que una desventaja. Y otra pregunta muy práctica. En el caso de un supuesto berrinche en un niño que tiene una agitación por ruido o por cualquier excitación, ¿qué es lo más conveniente? ¿Dejarlo, que resuelva él, sacarlo del salón, apapacharlo? ¿Qué se debe hacer? Lo más importante es que esté en una zona segura para que no se lesione primero. Lo siguiente es que difícilmente se agotan los berrinches en ellos como en otros chicos neurotípicos. Entonces sí es necesaria una intervención del cuidador en la mayor parte de las ocasiones, a menos que el chico ponga un límite y pida que se le deje un momento, pero generalmente no ocurre. Entonces sí es necesaria una intervención de alguien que pueda apoyarlo. ¿Y esa intervención cómo sería? Sería, como lo comentamos hace rato, identificando la fuente, disminuyendo el estímulo y brindándole alguna situación de seguridad. Algunos utilizan objetos transicionales, pueden usar los audífonos, mantas, etcétera, etcétera. Gracias. Yo le aprovecho. Sí, Me pareció gracias. muy interesante la pregunta. Por ejemplo, yo no tengo así pacientes con autismo, pero he llegado a recibir que su médico no está y la verdad es que es súper difícil revisarlos. Ujú. Yo lo que he hecho a veces es tapar exactamente los ojos y revisarlos, pero al revisar la garganta de verdad es terrible, ¿no? No sé qué me sugieras que se pudiera hacer. No los tengo siempre, pero me ha llegado uno o dos que sus médicos se fueron y de verdad no los quiero. Siempre debe de estar el cuidador primario para explicar qué está pasando. Conforme el chico sepa qué procedimiento se le va a hacer y qué sigue, tiene menos ansiedad al respecto. Pero cosas como esas, por ejemplo, de tapar los ojos, pueden funcionar. También podría funcionar el irlo dirigiendo, irle explicando qué se va haciendo y que él mismo ponga las manos donde nosotros las vamos a poner. También lo que podemos hacer es preguntarle antes de hacer algo si lo va a aguantar. Preguntarle, oye, ¿vas a aguantar que te revise la garganta o tú la quieres abrir solo? Y generalmente ellos cooperan. También lo que podemos hacer, como con todo paciente difícil, es diferir algunas cosas que sean difíciles de explorar y enfocarnos en lo principal y hacerlo lo más breve posible también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, bueno, les agradezco. Vamos a seguir con la parte de intervenciones brevemente. Y si quedó alguna pregunta pendiente la podemos hacer al final y si no expliqué muy bien alguna respuesta, también podemos volver a eso. Entonces, hablando de las intervenciones que tienen mayor evidencia es en la comunicación social. Hay una pirámide que por los acrónimos en inglés se llama LATCH, donde el lenguaje es la base del desarrollo, según los teóricos del desarrollo y según los estudios poblacionales que se han realizado en pacientes con trastornos del espectro autista. Y lo más importante es verificar cuáles son las discapacidades más importantes y que podrían corregirse dependiendo del tiempo que también tenga de evolución el padecimiento. Dentro de intervenciones conductuales está LEAP, que es el Learning Experiences and Alternative Program for Preschoolers and Their Parents, y el modelo LOVAS, y el modelo más conocido de todos, que es el modelo de Denver, que es un modelo que va enfocado a mejorar el desarrollo y tienen buen tamaño del efecto.
Para el tratamiento farmacológico, la verdad es que casi no usamos tratamiento farmacológico por la labilidad neurológica tan importante que tienen. Voy a decir algo un poco políticamente incorrecto, pero lo tengo que decir. Algunas veces se tiene la expectativa de que con ciertos medicamentos mejore la maduración neurológica. Sin embargo, no hay resultados concluyentes con eso. Y si ese es el motivo por el cual se inició ese medicamento, más bien hay que ponderarlo con los efectos adversos que pudieran haber. Entonces, el tratamiento farmacológico va dirigido tanto a las comorbilidades como a los síntomas que presentan. Utilizamos inhibidores de recaptura de serotonina, sobre todo porque la comorbilidad más frecuente es la depresión y también el trastorno obsesivo compulsivo, pero es únicamente para eso. Algunos autores lo proponen como para control de los berrinches o de la agresividad, pero la verdad es que hay falta de evidencia para poder utilizarlo para ese fin. También se han propuesto el uso de glutamatérgicos, pero no hay suficiente evidencia. De GABAérgicos lo mismo. Y los dopaminérgicos nos ayudan para reducir la irritabilidad. Tienen evidencia en los tics también y en las conductas estereotipadas. Los estimulantes, como el TDAH es una comorbilidad muy grande y casi se presenta en la mayoría de los chicos con el trastorno del espectro, pues podemos optar por los neuroestimulantes como la atomoxetina, el metilfenidato y ya les hablaba del tratamiento de las comorbilidades, ¿no? Muy importante, depresión, ansiedad y TOC con los inhibidores de recaptura de serotonina. Y si ya hay un TOC que tiene síntomas psicóticos, utilizamos los antipsicóticos o los potenciadores como la clomipramina. Cuando hay problemas del sueño que también son recurrentes, sobre todo los problemas del sueño no MOR, que consisten en sonambulismos y parasomnias, se utiliza la melatonina. Tiene buena evidencia y es el gold estándar de tratamiento, sobre todo porque también hay una alta incidencia de insomnio primario. Para la irritabilidad, los antipsicóticos que están aprobados en niños y adolescentes, risperidona y aripiprazol. Y como ya les comentaba hace rato, para TDAH, metilfenidato, atomoxetina. En México todavía no hay clonidina ni guanfacina. Bueno, sí hay clonidina, pero no a las dosis que las necesitamos, y guanfacina no hay. Y para el síndrome de Tourette, que también puede ser comórbido, no existen estudios, pero se utilizan para los tics clonidina y guanfacina. Hablando un poco de los factores de mal pronóstico, la falta de atención conjunta de un equipo que pueda atender a estos chicos y que note que hay dificultades en la interacción, ausencia de discurso funcional, discapacidad intelectual, también dependiendo del grado de discapacidad intelectual, epilepsia, comorbilidades médicas o psiquiátricas y síntomas severos o disfuncionales. Y los factores de buen pronóstico son la identificación temprana, incorporación temprana a programas de intervención y la educación especial para aquellos que la requieren. Y no sé si finalmente haya alguna pregunta o algún comentario. Sí. ¿Como efecto adverso, entendido? ¿O cómo, el síndrome de Tourette es un trastorno psiquiátrico y tiene que ver con alteraciones en los ganglios basales. Se caracteriza por tics en diversas áreas y tics vocales y puede ser comórbido con trastorno obsesivo compulsivo o no, pero pertenecía anteriormente a la clasificación del trastorno por el control de los impulsos y ahora pertenece a un trastorno del espectro obsesivo. No es una consecuencia del trastorno del espectro autista, más bien es una comorbilidad. Una comorbilidad. ¿Y tiene afectación intelectual el síndrome de Tourette? No, no necesariamente, pero sí hay más desinhibición y alteraciones ejecutivas en esos chicos. Sale, gracias. ¿Cómo ayuda a un paciente con Asperger a interactuar o a socializar? Ok. Para los chicos que tienen un trastorno del espectro autista que se clasifica como leve porque requieren muy poca ayuda y que en esta situación no tienen alteraciones del lenguaje pragmático, son muy leves, lo que se hace es valorar
qué tanto puede desarrollar teoría de la mente desde un perfil neuropsicológico. Y hay intervenciones que son entrenamiento en emociones y comportamiento neuropsicológico también, que les pueden ayudar bastante. Sí requieren de psicoterapia para este tipo de alteraciones. En la escuela, ¿qué recomendaciones usted da o se deben de dar a los maestros, a los alumnos que interactúan con este tipo de niños? Ok. Sobre todo a los profesores hay que darles mucha información. A veces los padres pueden pedirnos que hablemos con los profesores y darles un entrenamiento, eso ocurre. Y también con los alumnos a veces podemos tener una plática conjunta. Para eso la mejor intervención que se puede hacer es la psicoeducación y proveerles de material y explicarles cuáles son las diferencias que se tienen que hacer con estos pacientes. ¿Usted ha visto niños, o más bien niñas o niños, que llegan a la edad adulta y tienen una vida, o sea, qué pronóstico más bien en su vida adulta tienen? El pronóstico en la vida adulta depende de las intervenciones, depende también del tratamiento, pero hay ocasiones donde es óptimo sin intervenciones. De hecho, recuerdo el caso de una chica que tenía un trastorno de autismo infantil. Empezó muy jovencita con las manifestaciones, no tenía comunicación social, fue a la escuela pero sufrió bullying, tuvo otras comorbilidades y a los 18 años pudo entrar a la universidad cuando el pronóstico era bastante malo y no tenía las intervenciones adecuadas. Entonces, tanto es algo individual y sí los factores individuales tanto de resiliencia como de cierto acomodo, que nosotros le llamamos así, a la adversidad le pueden ayudar un poco, como las intervenciones tempranas, pero lo que tiene más evidencia es que las intervenciones tempranas impactan a que el pronóstico mejore muchísimo, incluso para que lleven una vida más acercada a lo neurotípico. Ok. Sí. Sí. Doctora, nada más para concluir yo. ¿Qué sugerencia daría usted como profesional de la psiquiatría de abordaje desde el principio? Ya que en el primer contacto, luego muchas veces se sospecha X cosa, ni siquiera algo severo, así, a lo mejor un TDA. Sí. O lo que sea, y siempre se le dice al papá, pues te recomiendo llevarlo con... Pero al escuchar la palabra psiquiatra, ya, loco. Entonces, no, mi hijo no está loco. ¿Cómo se podría, cómo recomienda usted que se dé ese abordaje? Ya sea inclusive hasta con depresiones, etcétera. Decir al papá, ¿sabes qué? Pues sí necesitas ir con alguien que le sepa más, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo sugerirlo a los padres? Ajá, sin que suene tan feo. Porque es que... Sí, tristemente claro. la psiquiatría es un estigma, ¿no? Entonces imagina a todo el mundo, si voy al psiquiatra estoy loco, me tienen toxa de manicomio. No es cierto, ¿no? Si no es otro ámbito, sabemos. Yo creo que como médicos podemos empezar a revisar cómo lo conceptualizamos nosotros y cómo me lo explicaría yo si yo tuviera un paciente que tiene problemas, ¿no? Generalmente empezamos como con lo que notamos. Oiga, noto que es un niño, no nos está viendo a los ojos, que está haciendo estas cosas, y yo creo que si tuviera una evaluación sería mucho mejor para que evitemos problemas posteriores. ¿Qué le parece si lo puedo referir con este profesional? Yo sé de antemano que tiene el entrenamiento adecuado y que le puede ayudar en caso de que hubiera algún problema, y siempre podemos discutir de por qué lo necesita. Y también darle un poco de información escrita a los padres. Son bastante receptivos a eso. Gracias, doctora. Claro que sí. Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, les agradezco mucho su participación y la atención a la ponencia. Gracias. Muchas gracias, doctora.